Entonces, por definición, la ROP es una vitreoretinopatía proliferativa que ocurre en los recién nacidos prematuros y consiste en una interrupción de la vasculogénesis que lleva a algunos cambios como son isquemia local, angiogénesis e inducción de neovascularización. Como epidemiología, esta retinopatía es un problema de salud pública a nivel mundial. Las incidencias son muy variables y van desde el 12 al 78% en recién nacidos de menos de 1.500 gramos. De estos, un 8 al 42% de los que miden menos de 1.000 gramos progresan a secuelas cicatriciales llegando a ceguera. A nivel de Estados Unidos se reportan aproximadamente 37.000 nacimientos prematuros anuales. De estos, el 21.5% desarrollan algún tipo de retinopatía y en esos que desarrollan retinopatía, el 5.7% llegan a pérdidas visuales importantes y 1.4% desarrollan ceguera. Entonces realmente es un problema grande que es prevenible y de allí pues radica la importancia de este tema. A nivel de Latinoamérica, pues no es tan fácil, sobre todo en Colombia, encontrar como buenas estadísticas. Este es un estudio, pues un artículo del 2016. El reporte en el 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social colombiano fue de 3.19% por cada 10.000 nacidos vivos de ROP. A nivel de Argentina, en el 2010, la incidencia fue de 26.2%, en Brasil de 9.3%, Chile 12.3% y en México en el 2011 fue de 9.4%. Esta tabla es de este mismo artículo. Me parece importante más o menos revisar qué proporción de recién nacidos prematuros se están tamizando en los países de Latinoamérica. Esto es para el 2014. Entonces, si vemos, por ejemplo, en Argentina, se revisaron 6.300 recién nacidos prematuros ese año, que correspondían al 90% de los prematuros. En Colombia se revisaron 1.152 que corresponden al 40%. Entonces, si vemos, realmente, al menos hasta ese año estábamos muy mal en cuanto a registro y tamizaje de los niños prematuros. En Costa Rica el 100% y en Cuba también el 100% se están tamizando. Entonces, tenerlo como en cuenta. Y esta tabla nos muestra cuántas UCIs neonatales hay en cada país y cuántas tienen un programa de tamizaje para ROP. Entonces, en Argentina, por ejemplo, hay 101, pues hay más de 101 y 83 tienen programa de tamizaje, pero si vemos en Colombia, públicas hay 30, con programa solo 8. Más de 101 privadas con programa de tamizaje para ROP solo 46, mientras que El Salvador, República Dominicana, Cuba, casi todas sus UCIs neonatales cuentan con programas para ROP. Hay factores, bueno, ¿quién me habla un poquito sobre los factores de riesgo? Creo que era una de las preguntas. Sí. Pues entre los factores de riesgo que encontramos, pues está el bajo peso para la edad gestacional, entonces los menores de 1.500. También encontré que el uso del oxígeno suplementario, la ventilación asistida mayor a una semana, el uso del surfactante en los recién nacidos, las múltiples transfusiones sanguíneas, la baja ingesta calórica, los manejos con insulina, los estados de hiperglicemia y la edad gestacional menor de 30 semanas y si tienen alguna como enfermedad severa. Bueno, ahí yo les quería decir algo porque vi en los talleres que mandaron que algunos pusieron dentro de los criterios de screening ese corte de 1.500 gramos. Y lo que hablaba con Cristina, que porque ella también tenía esa duda, es que ese corte no es el corte que utilizamos nosotros acá en Colombia, porque nosotros tenemos todavía muchos niños no tan chiquitos, o sea, acuérdense que entre más desarrollado sea el país, los prematuros que sobreviven pues son más extremos, o sea, tienen pesos mucho más bajos que los países que no somos desarrollados como nosotros. Entonces en Colombia todavía hay ROP
en pacientes por encima de 1500 gramos, y por eso hasta el año pasado nosotros teníamos un corte de 1800 gramos y todos los prematuros por debajo de 1800 se tamizaban, pero desde el año pasado ese corte se amplió a 2000 gramos, buscando como aumentar la sensibilidad del tamizaje, porque todavía tenemos niñitos más grandecitos que hacen ROP. No es lo más frecuente, no es lo más frecuente, sí, casi todos son niños por debajo de 1500 cuando la hacen aún en nuestro país, pero digamos que como todavía existen esos casos que son, pues digamos, como atípicos para un país desarrollado, pues nosotros tenemos que tener un punto de corte más alto. Entonces, eso es una de las cosas que les quería como reforzar. Nuestro corte no es 1500, porque si fuera 1500 se nos escaparían muchos bebés por tamizar, para que lo tengan ahí como pendiente. Y dentro de los factores de riesgo, que no recuerdo, alguien lo puso, obviamente el oxígeno suplementario es el principal factor de riesgo después del peso al nacer y la edad gestacional, pero también las fluctuaciones de la saturación. Entonces, entre un niño sea más chiquito, cuando nazca tenga un menor peso al nacer, más oxígeno suplementario tenga, pues eso tiene una relación, digamos, proporcional con la probabilidad de desarrollar ROP. Y no solamente cuánto tiempo de oxígeno suplementario ha tenido, sino qué tan variable han estado esas saturaciones de oxígeno. Entonces han visto que los niños que tienen menor variabilidad de la saturación presentan menor probabilidad de ROP versus los niños que están presentando variaciones en la saturación. Entonces eso es como lo otro importante. Y también saber que entre mayores comorbilidades tenga, pues mayor chance va a tener también de presentar la ROP, no necesariamente porque por la comorbilidad en sí, sino que cuando el niñito tiene la hemorragia intraventricular, cuando tiene la sepsis, cuando ha necesitado el surfactante, cuando, bueno, todas estas cosas, eso se relaciona pues con que el niño probablemente más chiquito ha tenido mayor dificultad en su parte pulmonar y ha necesitado más oxígeno. Listo. Sí, pues como dice la doctora, entonces, en general, factores de riesgo conocidos y probados, entonces la edad gestacional, el peso al nacer. Recordemos que en los menores de 1000 gramos la incidencia de ROP es del 72%, mientras que en los mayores de 1500 gramos es de aproximadamente el 10%. La oxigenoterapia, entonces lo que decía la doctora, las presiones de oxígeno mayores a 80 milímetros de mercurio tienen riesgo, y la saturación, lo que se ha definido es que esté entre 89 y 94%, porque si está por debajo de 89%, pues también tiene efecto y va a generar una hipoxia en la retina que tampoco nos va a ayudar. Pero lo más importante es ese control estricto del oxígeno para evitar las fluctuaciones. Adicionalmente, pueden estar o no asociados, no tienen una asociación como tan precisa o tan estrecha, pero también se han visto como factores de riesgo la anemia, las hemorragias intraventriculares, el ductus persistente, síndrome de estrés respiratorio, sepsis, apnea, que hayan tenido que recibir transfusión sanguínea, surfactante, nutrición parenteral y algunos factores coadyuvantes como son el dióxido de carbono, la vitamina E y la indometacina. Entonces, el desarrollo vascular de la retina empieza como hacia la semana 14 de gestación y madura la retina nasal hacia la semana 32 y la temporal más o menos hacia la semana 37. Tiene como dos fases, una temprana y una tardía. La fase temprana se complementa hacia la semana 14 y 21. Se genera una vasculogénesis. Recordemos que la vasculogénesis es la formación de vasos a partir de células endoteliales. Y esta vasculogénesis es independiente del oxígeno y de los antiangiogénicos. Mientras que la fase tardía, que se da después de la semana 21, que es la responsable ya de complementar y finalizar ese desarrollo vascular retiniano,
Esta sí es regulada por factores antiangiogénicos. Son muchos, pero principalmente está el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Son como los principales. No sé si alguien quiera más o menos como explicar qué pasa en la fisiopatología del ROP, que eso era otra de las preguntas. Bueno, yo. Básicamente lo que encontré es que cuando el niño nace de forma prematura, la exposición del niño a un ambiente hiperóxico respecto al ambiente intrauterino, que está acentuado además por el aporte extra de oxígeno, ya que el niño cuando nace prematuro tiene una inmadurez pulmonar. Esta condición en un principio va a disminuir la producción de VEGF y por lo tanto es la primera parte de la fisiopatología. Esta disminución de VEGF provoca que se detenga la vascularización de la retina porque es un factor proangiogénico y que algunos de los vasos que ya se han formado se obliteren, pues se ocluyan. Cuando el niño crece un poco, al madurar los diferentes órganos, el cuerpo, en vez de estar en un estado de hiperoxia, pasa a estar en un estado relativo de hipoxia. Y este estado relativo de la hipoxia es lo que estimula después la producción de VEGF. Esta producción de VEGF hace que la vascularización de la retina se vaya a completar, pero de forma diferida, y estos factores angiogénicos no siempre actúan de la forma como correctamente debería actuar. Por eso es que en ocasiones se produce una vascularización anómala en los niños, se produce una neovascularización, un tejido fibrovascular, y en etapas más avanzadas ese tejido fibrovascular puede producir exudación, tracción y desprendimiento de la retina, según lo que ocurra en cada caso. Bueno, entonces sí, o sea, eso es lo que pasa en la fisiopatología. Y en la segunda fase, también lo que decía Sebastián, se estimula la liberación de los antiangiogénicos y se hace una neovascularización, que es la formación de vasos nuevos. Como lo dije ahorita, lo importante era pues que los vasos inicialmente se derivaban de células endoteliales, se formaban de nuevo. En cambio, estos vasos se van a formar a partir de otros vasos y a veces van a ser anómalos, no van a ser suficientes y van a generar pues daños sobre la retina. Es básicamente como la fisiopatología. Ahora está pues como lo de las zonas, entonces se hizo una clasificación por zonas de toda la retina, de todo el fondo de ojo, para poder básicamente pues como poder clasificar bien la ROP, la enfermedad, y esto nos ayuda a basarnos también en el tratamiento, cuáles requieren tratamiento y cuáles no, porque obviamente si tenemos una ROP en una zona 1, es una retina demasiado inmadura, falta más de la mitad de la retina por vascularizarse. Es un tratamiento más urgente que si estamos en una zona 3 donde ya falta poco para vascularizarse. ¿Alguien quiere pues, decirnos cómo se dividen? Hola. Yo. Sí, yo. Bueno, Bueno. hágale. Bueno, ¿quién? Bueno, yo. Bueno, hay tres zonas, pues primero es la que, digamos, comprende la zona 1, pues, que va a comprender un círculo, pues, que va a rodear el disco óptico y va a tener un radio que va a corresponder al doble de la distancia que está entre el disco óptico y la mácula. Esa sería la zona 1. Entonces, pues, digamos, en el fondo de ojo, lo que podemos ver es que si vemos que observamos el disco óptico y la mácula y los vasos no pasan más allá de la mácula, entonces aún estaríamos en la zona 1, en el momento de examinar al recién nacido. La zona 2 es la que va a ir desde el borde de la zona 1, o sea, hasta donde termina, y va a seguir hasta un círculo con un centro en el disco óptico y un radio del disco hasta la hora serrata nasal. Entonces, o sea, hasta donde llega o donde logremos ver la hora serrata
nasal, bueno, ahí como se ve en el diagrama que está mostrando Cristina, sería la zona 2. Y la zona 3 es la que va desde ese borde extremo de la zona 2 y ya va a comprender la periferia restante de la retina. Entonces, básicamente, digamos, en eso se basa para saber digamos, qué tan avanzada está la retinopatía, qué tipo de seguimiento requiere el paciente o si necesita un tratamiento dependiendo, pues, ya el tipo o el estadio de la retinopatía en la que se encuentra. Sí. Pues sí, esa es como la clasificación. Ahí como lo importante pues es uno lo que dice Carlos y saber dónde está uno, qué es lo que está uno viendo. Entonces, como él bien lo dijo, uno sabe que está en la zona 1 cuando está con el lente 28 viendo nervio óptico y fobia a la vez. Todo lo que quepa ahí en ese espacio es zona 1. Si uno ve que ya los vasitos pasaron ahí, o sea, que no está antes de lo que uno está viendo, pues uno sabe que ya estaría en zona 2. Y si está dentro de ese espacio que tenemos ahí con el lente 28, estaría en zona 1. ¿Cómo sé yo si, porque uno dice, bueno, pero cómo entonces mido o cómo mentalmente hago la circunferencia cuando ya sé que está hasta la hora cerrada, esa zona 2 ya vuelve un poquito más compleja? Entonces simplemente sabemos que no hay zona 3 nasal. Entonces, si ya se vascularizó la retina nasal, pues eso significa que si en la parte temporal yo veo que todavía falta, pues es porque eso está en zona 3. Y pues lo que está en la mitad, pues sería la zona 2. ¿Y por qué es importante? Porque como dijo Cristina, las ROPs que aparecen en zona 1 son mucho más graves, de un pronóstico más difícil que las ROPs que aparecen en zona 3, que son ya más periféricas. Entonces, en cuanto a la clasificación, ¿alguien nos quiere decir cómo es la clasificación? Bueno, yo encontré que en cuanto a la clasificación de la retinopatía del prematuro, lo clasificábamos según la localización, como ya lo dijimos, en zona 1, zona 2 o zona 3, según el grado, según el número de las horas del reloj, en los sectores pues, de 30 grados afectados y según la gravedad. Entonces hablaban de estadio 1 cuando la línea de demarcación plana que separa la parte vascular posterior de la retina de la parte periférica vascular. El estadio 2, que era cuando había una línea de demarcación elevada. El estadio 3, cuando la línea de demarcación elevada tenía ya proliferación fibrovascular o neovascularización que se extiende hasta el vítreo. La 4, que se divide en A y B. A con desprendimiento de la retina parcial extrafoveal y B con desprendimiento de la retina parcial foveal. Y el estadio 5 era el desprendimiento de la retina total. Y hablaban que el estadio general venía determinado por la manifestación más grave. Sin embargo, se recomendaba que se definiera cada estadio y se anotara según su grado de extensión. Listo. Entonces, bueno, según la severidad, esa es pues como la clasificación. Hay una ROP posterior agresiva, que es esta donde hay una dilatación y tortuosidad severas de todo el polo posterior y se ve pues como la unión entre la retina vascularizada y avascular, se ve pues como un aspecto inocuo en esta zona y que puede estar ubicada en zona 1 o zona 2 posterior. La localización, como ya la mencionamos, y hay otra adicional que es la anomalía de los vasos en el polo posterior, que es lo que llamamos la enfermedad plus o la enfermedad pre-plus. Primero les voy a explicar la enfermedad plus. Son vasos anormalmente dilatados, muy tortuosos en todo el polo posterior, que comprometen más de dos cuadrantes. Eso es una enfermedad plus. Si tenemos tortuosidad y dilatación vascular en menos de 2 cuadrantes, entonces sería enfermedad pre-plus. Por ejemplo, esta imagen corresponde a una retina inmadura. Vemos que no hay líneas de demarcación, no hay crestas, no hay tortuosidad vascular, simplemente son unos vasos delgados, pues casi imperceptibles,
pero están bien. Entonces simplemente es una retina que está inmadura. Esta sí corresponde a un estadio 1 donde vemos una línea de marcación. Entonces la línea de marcación simplemente es una línea. En cambio las crestas pues ya son sobrelevadas. Esta corresponde a una línea de marcación igual que esta imagen. El estadio 2, entonces ya hay crestas, ya son sobrelevadas y pues es pues como que se evidencia en el fondo de ojo que no es una imagen plana. El estadio 3 tenemos las mismas crestas pero con proliferación vascular extrarretinal hacia el vítreo. Entonces tenemos aquí como se ven como esa formación de neovaso sobre esa cresta y esa imagen pues también aquí se ve más cerquita lo que representa. En el estadio 4, entonces hay un desprendimiento de retina subtotal, aquí está como más central, y en esta imagen el desprendimiento es más periférico, entonces sería más como un 4A porque no hay compromiso foveal. Y el estadio 5, entonces un desprendimiento de retina total, este es un desprendimiento de retina en embudo que corresponde pues a estadio 5 de ROP. La enfermedad PREPLUS, entonces vemos que hay una tortuosidad vascular, pero solo por cuadrante, mismo como acá en esta zona, y como acá en esta parte. Pero estos vasos se ven como más normales. Mientras que la enfermedad PLUS, vemos que en casi todos los cuadrantes hay gran tortuosidad y dilatación vascular. Y no hay otra forma de diferenciarlo, simplemente es por los cuadrantes que se comprometen. Bueno, en cuanto al screening, primero quise poner esta tablita. Varía mucho de acuerdo a cada país. En Argentina, hasta el 2014, entonces se tamizaban todos los niños por debajo de 1.500 gramos y menos de 32 semanas. En Brasil igual. En Colombia, como dijo la doctora, ya cambió y ahorita vamos a decir pues cuáles son los nuevos criterios, pero para el 2014 se tamizaban por debajo de 1.800, de menos de 32 semanas o pacientes con algunos factores de riesgo como coriamnionitis, hemorragia intraventricular, oxigenoterapia, ventilación mecánica o hidrocefalia. Eran pues como los criterios para ese momento. Pero en este momento, entonces, si alguien quiere hablarnos de eso, ¿qué pacientes tamizamos nosotros en este momento en nuestro país? Hola. Pues dentro de lo que veíamos la nueva guía que habían actualizado el año pasado y lo que discutíamos con la doctora cuando estábamos rotando en ROP era que había cambiado y ya se tamizaba eran los recién nacidos menor de 2.000 gramos o los menores de 36 semanas que tuvieran pues cualquier peso, pero tuvieran también un factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, pues lo que hablábamos ahorita, o dependientes de oxígeno, oxigenoterapia o ventilación mecánica, e infecciones como candidiasis o la coriamnionitis. Teníamos también pues, la hemorragia intracraniana, leucomalacia periventricular, hidrocefalia y se había añadido también la preeclampsia. Listo. En general, entonces, todo recién nacido prematuro debe tener pues, su tamizaje de ROP al cumplir 31 semanas de edad cronológica o hacia la cuarta semana de vida y siempre antes del egreso de una UCI neonatal. Esta imagen también es importante, están las guías colombianas, pues en las guías... Cristina, ahí a la semana 31 o la cuarta semana de vida, digamos que el año pasado hubo la discusión y quedó ahí como 31, pero muchos estuvimos como más de acuerdo que fuera hacia la semana 30 porque ya hay muchos niños que están haciendo 24, 25 semanas. Entonces, digamos que uno tiene que tratar de ceñirse muy bien en lo que aparezca primero, la cuarta semana de vida extrauterina o la semana 31 de vida o de edad corregida, pero la que se cumpla antes, ¿sí? O sea, si nació las 24 semanas, no vamos a esperar hasta la semana 31,
sino que a la semana 28 le toca. Probablemente no veamos mucho porque todavía el endotelio va a estar un poquito inmaduro y la córnea va a estar un poco hematosa de pronto, pero el tamizaje se debe iniciar a la 4ª semana de vida. Entonces, eso digamos que es como el corte que más estamos usando ahorita, porque ahorita hay muchos prematuros muy chiquitos, entonces hay que tener eso bien claro para no ir a dejar pasar pues el tiempo con ellos, ¿no? Listo. Bueno, en cuanto al seguimiento, entonces, pues está este esquema que es como muy fácil, pues es fácil, es básico para uno mirar cuándo se hace el control y cuándo tomar la decisión de hacer tratamiento. Entonces tenemos, si es una enfermedad sin plus, es a una retina inmadura y está en zona 1, hacer examen a las 2 semanas, pero si ya está en zona 2 o zona 3 y es sanita, pues examen en 2 semanas. Estadio 1, entonces, si está en zona 1 y es un estadio 1, según los hallazgos podemos determinar si se ve en 1 semana o en 3 o 4 días, y según la severidad pues se hace lo mismo con las otras zonas. ¿Qué es lo importante entonces? Estadio 3 sin plus y estadio 1, 2 y 3 con plus en zona 1 se debe hacer tratamiento en menos de 48 horas, que serían estos. Estadio 2 y 3 en zona 2, tratamiento también. Y estadio 3 con plus en zona 3, igualmente tratamiento. Es como lo más importante. Entonces, en general, ¿a quienes se tratan? En zona 1, cualquier estadio de ROP con enfermedad plus. Zona 1, estadio 3, así no tenga enfermedad plus. Y con enfermedad plus, en zona 2, estadio 2 y zona 3, estadio 3. ¿Alguno sabe, pues, o miro más o menos cómo se pueden tratar estos pacientes? Sí, yo. Pues en cuanto al tratamiento, arrojaban 2 opciones. Una era la del ranibizumab y la otra era la terapia ablativa. Entonces, pues el ranibizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante y que es un factor A del factor de crecimiento endotelial vascular y pues se inhibe la unión al VEGF y a sus receptores y así pues suprime la neovascularización y ralentiza la pérdida de visión. En cuanto pues también a la terapia ablativa, pues se ha encontrado que reduce la incidencia pues, de resultados estructurales y funcionales adversos y pues debe tener, y pues estaban haciendo una comparación entre ambas terapias, entonces se debe basar primero que todo entre el caso del paciente, la experiencia del oftalmólogo también, pero muchos optaban más que todo por el ranibizumab, por los agentes anti-VEGF, que se veían con un poquito más tasas de mejoría en cuanto al tratamiento con VEGF. Listo, bueno, pues en general sí, inicialmente se hacía terapia de ablación con láser, luego aparecieron los anti-VEGF y es la terapia pues que se más usada en el momento, y ya si son estadios 4 o 5 con desprendimientos de retina, pues sería vitrectomía posterior. Entonces el ranibizumab, el nombre comercial es Lucentis. El 4 de septiembre del 2019 fue autorizado por la Agencia Europea de Medicamentos para uso en retinopatía del prematuro. No hay muchos datos acerca del perfil del ranibizumab, es algo que apenas está en estudio. El mecanismo de acción se sabe que pues, es un fragmento de un anticuerpo monoclonal humanizado que va dirigido contra el factor de crecimiento endotelio vascular tipo A. Lo que hace es que impide que éste se una a sus receptores, sobre todo el receptor 1 y el receptor 2. El ranibizumab, la dosis que más se ha estudiado ha sido la de 0.5 miligramos. Esta dosis tiene una vía media de eliminación de 10 días a nivel del vítreo. Tras la administración del medicamento intravítreo, la concentración máxima sérica se alcanza el primer día, pero las concentraciones séricas describen ellos que suelen ser 90.000 veces menores a las concentraciones vítreas. Entonces ahorita sí vamos a empezar a hablar de nuestro artículo. Es ranibizumab versus terapia láser para el tratamiento de pacientes
prematuros con muy bajo peso al nacer. El ensayo se llama Rainbow y es un ensayo clínico abierto, controlado, aleatorizado, no enmascarado. Ven, Cristina, antes de que arranques con eso, en cuanto al tratamiento, pues digamos que el tratamiento ha cambiado. Inicialmente no hacía nada porque no sabían qué podía hacer. Después empezaron a hacer crioterapia, sí, pero eran unas ablaciones de toda esa retina, digamos, isquémica o inmadura, y eso generaba unas miopías súper altas porque era, pues, dañar, por decirlo de alguna forma, toda esa retina que todavía estaba sin vascularizar. De ahí entonces se pasó al láser, que genera también una ablación de toda esa retina que está isquémica e inmadura todavía. Y digamos que el mundo en los últimos años ha puesto sus ojos en los antiangiogénicos, pues porque ya ha habido experiencia en adultos con enfermedades vasoproliferativas que han tenido buena respuesta con los antiangiogénicos. Sin embargo, siempre ha existido como la duda de cuál es el impacto de los antiangiogénicos, ¿sí? Porque como su nombre lo dice, son un medicamento que está diseñado para evitar el crecimiento de los vasos en un niño con un sistema o con un desarrollo inmaduro de su parte neurológica y bueno, de todo lo demás. Entonces, esa siempre ha sido como el pero de los antiangiogénicos en ROP. Sin embargo, y pues ustedes habrán visto que los estudios con antiangiogénicos en ROP son relativamente recientes. Sin embargo, acá en Colombia la historia ha sido un poco distinta porque hace mucho rato, pues la doctora Zuluaga, que ha sido la que ha como liderado todo este tema acá, inició colocando antiangiogénicos. Ella, pues acá conseguir ranibizumab no era tan fácil, y se empezó a utilizar bevacizumab hace mucho rato, y fue porque como muchas cosas, no había láser, ya no había crioterapia, tampoco había láser, y la única opción era antiangiogénico nada. Y acá hay una experiencia súper grande con bevacizumab. La doctora Zuluaga tiene muchos pacientes que han sido tratados con este antiangiogénico. Sin embargo, pues digamos que como en parte teórica, por decirlo así, o para que ustedes lo tengan claro, en Colombia a nivel general, ¿sí? Porque esto es un programa que funciona cohesionado en todo Colombia, ¿sí? O sea, todos estamos como regidos bajo los mismos lineamientos, entonces todos los que hacemos ROP, y sigue siendo, digamos, en teoría el gold standard, pues para que lo sepan, el tratamiento con láser, y de primera línea el uso del antiangiogénico cuando se trata de una ROP agresiva posterior, porque si ustedes recuerdan esa ROP que se salta los estadios, no es una ROP clásica, sino que es una ROP con unos cambios vasculares muy significativos, o una ROP tipo 1, que son las quirúrgicas, que esté en la zona 1. Porque si está en zona 1, significa que si vas a hacer un láser, pues vas a hacer una ablación supremamente grande, porque todavía hay mucha retina inmadura. Entonces, o alguna cosa que no te deje hacer un láser, como una hemorragia vítrea, bueno, alguna cosa así. Pero entonces, para que ustedes lo sepan, en Colombia todavía sí, y en el mundo todavía sigue siendo de primera línea el láser. Sin embargo, la experiencia que nosotros tenemos acá muestra que el antiangiogénico es una muy buena opción. Ahorita pues están apareciendo los estudios, y van a seguir apareciendo los estudios para ver a largo plazo qué pasa con estos niñitos, digamos, en su parte neurológica, que es como el susto más grande de los neonatólogos en ese sentido. Pero para que lo tengan claro, o sea, ahorita se está abriendo como todo el tema del antiangiogénico, pero sigue ahí como firme el láser. Bueno, y la otra opción que alguien puso también de cuándo poner antiangiogénico es cuando no haya láser, que es muchas veces. Acá en Colombia es muchas veces, entonces también por eso utilizamos tanto antiangiogénico. Ok.
Listo, entonces este estudio se publicó en septiembre 12 del 2019 en The Lancet. Entonces, Rainbow fue un ensayo de superioridad, fue abierto, aleatorizado, básicamente para evaluar la eficacia y la seguridad del ranibizumab intravítero en comparación con la terapia láser. Se hizo el estudio en 87 centros neonatales y oftalmológicos de 26 países. Los lactantes elegibles eran aquellos con un peso al nacer por debajo de 1.500 gramos que tuvieran ROP bilateral en zona 1, estadio 1+, 2+, o 3 plus. Y en zona 2, estadio 3+, o una ROP posterior agresiva. La zona 2, estadio 2, no se incluyó en el tratamiento porque, en el estudio porque todavía hay muchas controversias sobre el tratamiento. Se excluyeron pacientes con comorbilidades tanto oculares como neurológicas para evitar confusión con los resultados visuales y en los casos donde había ROP de un solo ojo también se excluyeron. La fase de seguimiento se hizo por 169 días que correspondían a 24 semanas y los pacientes que completaron este estudio fueron elegibles, lo que dice la doctora de que están muchos estudios ahorita para ver qué ha pasado con esos niños. Entonces estos pacientes que completaron son elegibles para ingresar al estudio de extensión que van a hacer de este Rainbow para estudiar la eficacia y seguridad a largo plazo, más o menos hasta los 5 años de edad. La asignación aleatoria fue por vía web. Se hizo estratificación según la zona de ROP, teniendo en cuenta el peor ojo, y para eso teniendo en cuenta fue que se aleatorizaron los pacientes para evitar que muchos, que quedaran desequilibrados y que muchos pacientes con peores retinopatías quedaran en cierto grupo, ya que esto podría afectar el resultado del tratamiento. También se dividieron los pacientes en regiones. La región 1 eran pacientes de países donde habían bajos índices de mortalidad neonatal, menos de 5 por 1.000 nacidos vivos, y la región 2 eran pacientes de países con más de 5 muertes neonatales por 1.000 nacidos vivos. Cosa importante en este estudio, ni el tratamiento ni los resultados fueron enmascarados y ahorita vamos a hablar de cuál es el problema con esto. El tratamiento intravítero asignado entonces fue una dosis única de ranibizumab, 0.2 miligramos en ambos ojos y según signos de persistencia o recurrencias se miraba si necesitaban tratamiento adicional. En esos grupos de ranibizumab se permitía hacer 2 tratamientos adicionales separados con 28 días en caso de esas recurrencias o persistencias. El cambio de tratamiento o la necesidad de más de estas dosis se tomaba como fracaso. Lo mismo el tratamiento con láser. El tratamiento con láser era según cómo se hiciera en cada centro. No había como un estándar de cómo se debía hacer, de todas esas cosas, sino cómo se hiciera en cada lugar. Se podían repetir estas terapias con láser, pero solo hasta el día 11 después del día inicial. Si se tenían que usar después del día 11, también se tomaba como fracaso. Se hicieron evaluaciones de los pacientes el primer día y en cada visita hasta el día 169, haciendo examen de fondo de ojo y tomando fotos en algunos centros, pero no en todos. Solo en 75 de los 87 centros, que correspondían al 86%, se tomaron fotos. El objetivo principal entonces era investigar si el ranibizumab intravítreo a dosis de 0.2 miligramos tenía una eficacia superior a la de la terapia láser en el ROP, definiéndose esa superioridad en términos de supervivencia sin ROP activa, de resultados estructurales desfavorables o necesidad de otra modalidad de tratamiento diferente a la asignada inicialmente. La ROP activa entonces se definió como dilatación de los vasos o enfermedad plus en al menos 2 cuadrantes o que se generaran vasos extrarretinales extendiéndose de la retina hacia el vítreo, lo cual pues era una causa potencial de pérdida visual. Y el principal objetivo secundario era investigar la eficacia del ranibizumab
0.1 miligramos en relación a 0.2 miligramos. Otros objetivos secundarios fueron evaluar como la eficacia, la seguridad, los efectos adversos que pudieran asociarse a este tratamiento y estudiar un poco la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento. ¿Cómo se estudió esta parte farmacológica? Entonces, en las primeras 24 horas de aplicación del tratamiento se hizo pruebas, se tomaron pruebas y alrededor de los días 14 y 28 también. Se evaluó la concentración de ranibizumab en suero, realizando ELISA, y la concentración del VEGF en plasma por medio de inmunoensayos. Entonces, también hubo un problema y era que se esperaba 80 pacientes evaluables por cada grupo, que hubieran unos 100 inscritos por grupo para un abandono estimado del 20%. Pero finalmente el ingreso al estudio fue difícil, fue como lento el registro, llenar todos los datos, entonces al final solo se obtuvieron 60 pacientes por grupo y la tasa de abandono, teniendo en cuenta el 20%, era tener aproximadamente 48 pacientes evaluables por grupo. Y eso también es una falla que la vamos a mencionar más adelante. Como resultados, entonces la tasa de eventos de fracaso para ranibizumab 0.2 miligramos fue de 6.5% comparada con una tasa de fracaso de 42.4% para láser en zona 1 y en zona 2 de 5.1 versus 12.5 respectivamente. Entonces aquí básicamente pues, claro que fueron 230 niños al inicio, se excluyeron 5 y entonces quedaron 225, se aleatorizaron 74 para ranibizumab 0.2 miligramos y terapia láser y 77 para el grupo de 0.1 miligramos. Ya después de que se aleatorizaron, antes de empezar el tratamiento, se excluyeron 1 para el grupo de los medicamentos y 5 para el grupo de la terapia láser, por diferentes motivos. Decisión de los padres, porque no se firmaron los consentimientos, entre otros. Y finalmente se dio tratamiento a 73 en el primer grupo, 76 en el grupo de la dosis de 0.1 y 69 para el grupo de la terapia láser. Después de haber recibido el tratamiento, se perdieron 7 niños en el grupo de 0.2 miligramos por eventos adversos, decisión de los padres y también 4 por muerte. Murieron 4 pacientes en cada grupo. En el grupo de 0.1 miligramos se perdieron 5 y en el grupo del láser también 5. Finalmente, entonces, se evaluaron para el resultado primario el 94.6% de la dosis de 0.2 miligramos, el 98.7% en la dosis de 0.1 miligramos y en la terapia láser se evaluó el 91.9% de los pacientes. En cuanto a las regiones geográficas, esa es una tabla pues, de las características basales. Fueron más de la región 1, que era la de menor mortalidad, pero fue similar la distribución. Entonces fueron como entre 58 y 61% de la región 1 y entre 39 y 42% de la región 2. Más mujeres que hombres, pero también fue proporcional. Fueron más blancos de raza negra, solo habían en el grupo de 0.1 miligramos y de terapia láser y solo correspondían al 4 y 5% de los pacientes. La segunda raza más común fueron los asiáticos y otras razas. La edad gestacional en semanas, entonces vemos que en el grupo del ranibizumab de 0.2 miligramos los niños tendieron a ser más pequeños, estaban por debajo de 24 semanas. Y en cuanto al peso, estábamos en 791 gramos, 886 para la dosis de 0.1 miligramos y para terapia 31. No es muy significativo, pero al ser más chiquitos, pues eran niños con menor peso en el primer grupo. La mayoría fueron de embarazos simples,
pero la misma proporción, como un 24%, o sea, 18 pacientes en cada grupo fueron originados pues, de embarazos múltiples. Y en esta tabla entonces vemos el tratamiento exitoso se completó en el 80% en el primer grupo, 75% en el segundo y 66% en el tercer grupo, que era el de la terapia láser. El resultado primario fue superior en la zona 2 para los 3 grupos. También el resultado primario en cuanto a las semanas de gestación, entonces fue superior entre las 24 y las 27 semanas para el ranibizumab, pero fue mejor en el 92% de los pacientes que tenían más de 27 semanas para el grupo de la terapia láser. Según las regiones, la región número 1, que era la de menos mortalidad, tuvo mejores resultados para ranibizumab y la región número 2 tuvo mejores resultados para la terapia láser. En ranibizumab de 0.2 miligramos fue mejor respuesta en los niños, pero en los otros grupos fue mejor respuesta en las niñas, pero esto no fue como tan significativo. El OR a favor del ranibizumab 0.2 miligramos comparado con el tratamiento láser fue de 2.32, lo que nos lleva a decir que el ranibizumab 0.2 miligramos fue 2.32 veces superior a la terapia láser. Pero si vemos el intervalo de confianza, no atraviesa la unidad, pero es un intervalo de confianza muy amplio que nos lleva como a dudar un poco de la significancia estadística de esto. En general, el éxito del tratamiento fue mejor en la zona 2 que en la zona 1 para todos, pero el gradiente siempre tendió a ser favorable a favor pues, del ranibizumab. Esto es básicamente lo mismo que he dicho, solo que quiero aclarar que acá, en el grupo de 0.2 miligramos de ranibizumab, 23 pacientes, o sea 31%, que correspondían a 49 ojos, requirieron tratamientos adicionales. El ranibizumab 0.1 miligramos, el 31% también, pero 55 ojos requirieron tratamiento adicional. Y en la terapia láser, 14 niños, 19%, correspondiente a 37 ojos, requirieron terapia adicional, incluidos pacientes que habían requerido retratamiento con láser, también requirieron tratamiento con antiangiogénicos en el 30%. Entonces, uno de los recién nacidos que estaba en el grupo de ranibizumab de 0.2 miligramos presentó una catarata moderada en un ojo que se observó al día 28, probablemente por efecto adverso en el momento de inyectar el medicamento, y uno de los recién nacidos del grupo de ranibizumab 0.1 miligramos desarrolló endoftalmitis unilateral e infección orbitaria después de la inyección intravítrea. Y se tuvo que hacer vitrectomía la semana 8 con pobres resultados. Entonces se analizaron también los niveles séricos de ranibizumab. Al día 1, 15 y 29, la concentración media al día 29 fue 7 veces menor comparada con el día 1 en el grupo de ranibizumab. Entonces bajó de 7.82 picogramos a 1.07 picogramos. Los niveles sistémicos de VEGF se probaron en todos los grupos de tratamiento, incluso en los pacientes que recibieron terapia láser, encontrando una reducción de las concentraciones en el día 1 hasta el día 15 más o menos, retornando su valor inicial en el día 29. En cuanto a la discusión, el ranibizumab fue un tratamiento eficaz y bien tolerado para la RP. La proporción de lactantes con resultados satisfactorios fue mayor con ranibizumab comparado con la terapia láser. La dosis de ranibizumab de 0.2 miligramos no trajo ninguna ventaja y vimos efectos adversos más en ese grupo que en el otro, entonces no hay ninguna ventaja sobre la dosis de 0.2 miligramos. En los 3 grupos de tratamiento, la zona 1 tuvo peor pronóstico y no hubo una evidencia clara de supresión del VEGF en plasma comparados con los 3 grupos de tratamiento. Respecto, pues esta última idea es importante en cuanto a lo que decía la doctora.
que no sabemos qué efectos adversos va a traer este medicamento a los niños, pero realmente se ha visto que las concentraciones séricas son demasiado bajas y que se quedan como allí a nivel intravítrea. La atención, entonces, uno de los problemas y de las limitaciones de este estudio es que la atención fue hecha en diferentes centros y se realizó de acuerdo a las normas y protocolos de cada médico, no había un estándar para la valoración y para los controles. Lo mismo para la aplicación del tratamiento y para el láser. El láser se aplicó como cada uno lo sabía hacer y el ranibizumab igualmente no hubo como una capacitación para los médicos para hacer cierta rutina. El ensayo fue abierto, no se enmascaró y no se utilizó placebo. Eso también trae problemas a la hora de la validez y de los resultados, que ya se los voy a decir. Las decisiones sobre el tratamiento entonces fueron tomadas de manera individual. ¿Qué tratamiento se iba a aplicar? Cada médico decidió y obviamente había preferencia del médico por algún tratamiento pues, que le gustaba más y eso hace que las decisiones sean sesgadas. El estudio se vio limitado inicialmente por esa lentitud en la inscripción de las personas, por lo que ese objetivo de reclutamiento tuvo que modificarse. Y esto induce algunos sesgos y retrospectivamente pues es difícil decir si este resultado puede tener algunos efectos sobre el tratamiento, ya que como el tamaño de muestra fue inadecuado, no se puede asegurar que esto sea así. Entonces, ¿qué podemos concluir? Los hallazgos en el tratamiento de la ROP de ranibizumab pueden ser superiores a la terapia con láser, con menos resultados oculares desfavorables que la terapia láser y un perfil de seguridad aceptable para esas 24 semanas del estudio. Ellos en ningún momento pues como que afirman que es mejor, si no podría ser. El éxito del tratamiento se produjo en un 80% en el ranibizumab 0.2 miligramos comparados con el 75% en las dosis de 0.1 miligramos y éxito del 66% después de la terapia láser. Entonces, ¿por qué dicen ellos que podría ser superior? Porque comparando el OR del tratamiento de ranibizumab comparado inicialmente con el láser del ranibizumab de 0.2 miligramos, el ranibizumab es 2.19 veces superior, pero el intervalo de confianza incluye el 1, o sea, atraviesa el 1, por lo que no es estadísticamente significativo. Y si comparamos el láser con la dosis de 0.1, igualmente superior 1.57 veces, pero atraviesa el 1, entonces tampoco es estadísticamente significativo. Y si comparamos el ranibizumab 0.2 con 0.1, el 0.2 es 1.35 veces superior, pero tampoco es estadísticamente significativo. El que se acerca más al 1 es el del láser comparado con la dosis de 0.2, por eso ellos tienden a decir que podría ser superior esta comparación, pero no se puede asegurar porque pues no está bien. Los resultados también pudieron verse afectados por lo del tamaño de la muestra. Esto le quita potencia al estudio y es un problema pues grande que tuvieron. Y finalmente, como no estuvo enmascarado, entonces pudieron tener sesgos de información, lo que llevaba como a asociar desenlaces con ciertos tratamientos y sesgos de procedimiento, que son estos médicos que están más interesados por evaluar ciertos medicamentos y asocian los resultados igualmente a ese tratamiento que ellos quieren evaluar o probar. Y esto afecta totalmente la validez interna del estudio. Por eso son pues como esas limitaciones. Entonces me parece que hace falta hacer otros estudios con un tamaño de muestra apropiado, porque este no, simplemente nos lleva a pensar que puede ser, pero no nos asegura nada. Y eso es todo. Sí, ese es un estudio bien interesante porque digamos que muchas veces lo presentan como si fuera así pues lo último en ROP y la solución y pues sí, ellos dicen que en el artículo aclaran que puede ser superior, pero cuando se presenta con una intención diferente.
Y esto pues se relaciona con lo que dice Cristina también, es la presentación de un medicamento, lo cual significa también cosas en términos de mercadeo, bueno, todo ese tipo de cosas, pero definitivamente yo pienso que pues es una buena aproximación, pero faltan muchas cosas, o sea, yo pienso que un estudio de este calibre para presentar una información como la quisieran presentar debería ser un estudio doble ciego, o sea, no tiene sentido que vos sepas qué fue lo que pusiste y entonces si vos más amigo, indudablemente cada persona que hace ROP tiene unas preferencias y eso sesga de pronto la escogencia del retratamiento, sesga qué tanto vos estás diciendo que el paciente está mejorando. Entonces pienso que eso afecta mucho y lo otro que Cristina lo dijo, pero de pronto al final no hizo tanto énfasis es la probabilidad de necesitar retratamiento y eso es lo que uno ve cuando se aplica el ranibizumab, que hasta el 30% de los pacientes que fueron aleatorizados en los brazos de ranibizumab requirieron un nuevo tratamiento. Entonces, eso pues lo deja uno pensando también, porque eso es 1 de cada 3, eso es harto. Y lo otro que hace es que siempre que hay aplicación de antiangiogénico, y no solo el ranibizumab, sino también el bevacizumab, pues la maduración de la retina obviamente se enlentece y uno tiene que hacer seguimiento a sus pacientes mucho más lejos de lo que hace un paciente que ha recibido terapia con láser. Entonces, una es la alerta de que estos pacientes tienen que uno estar más pendiente de ellos hasta que efectivamente uno vea que termina de vascularizar la retina o que está ya pues terminando la zona 3, pero sí le queda a uno como sonando pues el porcentaje de retratamiento. A mí es de las cosas que más me llaman la atención de ese estudio. Entonces pues sí es chévere que estén apareciendo estos, pero con esos ojos es que hay que ver los estudios, mirar a ver qué tan aplicable es en la vida real la información. No sé si alguno tenga una duda, alguna pregunta, otra cosa que hayan visto del estudio. A mí me llamó el estudio es que, digamos, o sea, porque inicialmente digamos, uno pensaría que es un super estudio, como ya mencionaba la doctora Arias, porque, digamos, abarca 87 centros en 26 países. Normalmente, y sobre todo para una patología como la ROP, porque, digamos, nos afecta o nos golpea en mayor medida los países en vía de desarrollo. Entonces, muchas veces se tiende a, digamos, leer estudios basados en epidemiología inglesa o de Estados Unidos, pues, y realmente yo esperaba otro resultado porque, digamos, abarcaba muchos países, entonces podría dar como una realidad mucho mayor, de pronto más aplicable a la nuestra. Pero sí, pues me parece pues bien como chévere como lo que hizo Cristina, como dar un análisis crítico del estudio y realmente pues no es como tan, pues no es que sea malo, ¿no? Pero pues no es como tan lo que uno espera al momento de empezar a leer el estudio. Sí, es verdad, uno como que ve el estudio y cree que, pues, sí, uno se imagina un estudio metodológicamente impecable. Eso es lo que uno cree que va a encontrar. Y no, pero bueno, es información y hay muchas cosas en medicina que de pronto nunca van a poder ser como tan perfectamente comprobadas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí cuál es la experiencia que yo tengo, los antiangiogénicos funcionan súper bien y yo he visto muy pocos pacientes que requieran retratamiento. O sea, yo creo que he visto por ahí 2, máximo 3 en todo lo que he hecho de ROP que hayan necesitado nuevamente un antiangiogénico. Y acá en Cali utilizamos antiangiogénico muchísimo porque, pues, por toda la experiencia que les he contado de la ciudad y pues del país en general en ese sentido. Entonces uno va y luego lee esto y uno dice como que, ¿cómo así? O sea, yo he visto 2 y estos tienen 1 de cada 3. Obviamente es otro antiangiogénico. Yo la verdad los que he visto ha sido uno que yo me acuerde, uno con bevacizumab y uno con ranibizumab.
En niños, uno estaba muy comprometido, que fue el del bevacizumab. Ese niñito le pagaron 1000 cosas. El del ranibizumab sí para mí fue una sorpresa porque era un niñito que iba súper bien y de repente esa ROP se le reactivó como a los casi 3 meses, como 2 meses y medio. Y para mí fue sorprendente, pero sí uno queda ahí como con la duda de qué tan aplicable es, pero bueno, es la invitación a uno también leer más de esto y ver qué va pasando con los estudios que van haciendo. Bueno, muchas gracias, Cristina. Con la doctora Pilar definimos que vamos a intentar hacer revisión de un artículo todas las semanas y también hacer la revisión de las preguntas como le hicimos esta vez. Entonces, no recuerdo quién le toca la próxima semana, creo que sos vos, Carlos. Sí, soy yo, Doc. ¿Qué te Parálisis toca? del tercer par. ¿Parálisis del tercero? Sí. Ok. Entonces, bueno, chévere, porque hay cosas ahí básicas que de pronto los de primero también pueden aprovechar para estudiar. Entonces, para que mandes las preguntitas, nos las reenvían también como hicieron esta vez. Búscate en algún artículo, pues así como chévere para que revisemos, para que no sean simplemente como la revisión de temas, sino que también podamos hacer el análisis de algún artículo. Bueno. Listo, Doc, perfecto. Bueno, que les vaya bien. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Bueno, chao.